y bienvenidos a una edición más de Entre tú y yo. Buenas noches, Ibelis, ¿cómo estás? Bien, Debra, buenas noches. Bueno, esta noche el programa pinta muy interesante. Yo entrevisto a una consejera profesional porque se han estado dando casos de depredadores sexuales, así que nos parece que es sumamente importante proveer de la información a los padres sobre estos detalles que pudiesen ser los síntomas, los signos que pudiesen reflejar estos depredadores sexuales. ¿Y tú, Ibelis? Debra, pero antes que todo, recientemente salió una noticia de una maestra en San Lorenzo con el estudiante. Esa información la vamos a tocar en la entrevista. Sí, algo de eso vamos a tocar, pero también vamos a ofrecerle información un poco más amplia a los padres para que puedan identificar a temprano, bien temprano, en los casos sobre cómo atender esta situación específicamente y cuáles son los especialistas que le pueden ayudar. Qué interesante va a ser esa entrevista, así que los televidentes se van a poder beneficiar de esta información. Pues Debra, yo te voy a decir que yo entrevisto a Saraí Rivera, especialista en autismo, debido a que estamos en el mes de la concienciación del autismo y a beneficio de los televidentes, ella le va a explicar qué es el autismo, cuáles son las características, desde qué edades se presenta el diagnóstico del autismo, si existe alguna evaluación o batería o para poder identificar, entre otros. Yo entiendo que este programa, Debra, va a ser un programa exquisito e interesante. Además de educativo, así que les exhortamos a que permanezcan con nosotros, que esto comienza en breve. Sporting House, la casa de los deportes en Humacao. Tenemos variedad de equipos para el deporte que practicas. Se hacen placas y trofeos. Estamos ubicados en la calle Miguel Casillas, número 60 en Humacao. Teléfono 787-478-7305. Sporting House, la casa del deporte. Regresamos Entre tú y yo. En esta ocasión me encuentro con Sheila Bellón. Ella es consejera profesional y vamos a hablar un poco sobre los depredadores sexuales. Recientemente hubo un caso que llamó muchísimo la atención en toda la región centro-oriental del país. Es el caso de una maestra con un joven, con un estudiante de 14 años. Buenas noches, Sheila, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Le pregunto, ¿cómo se puede identificar o cuál es la definición de un depredador sexual? Mira, la definición per se es muy amplia, porque un depredador sexual obviamente es esta persona que se excita o tiene quizás otros pensamientos o actitudes hacia un menor, no necesariamente de su edad. Y en cuanto a menor, podría ser hasta 5 años menor. O sea, que una persona 5 años menor que otra puede convertirse en un depredador sexual. Eso es así. La diferencia que lo hace es en el tiempo en que comienza este individuo a manifestar esa conducta. Me explico. Si fuera, por ejemplo, en la adolescencia, donde por lo general estamos en la búsqueda de nuestra identidad sexual, pues por lo general estos jóvenes se identifican con niños menores. Pero como están en la pubertad de la adolescencia, a veces no es un diagnóstico per se de que podría ser un depredador sexual. No es hasta que llega a la adultez donde podría manifestarse otro tipo de conducta. Sin embargo, ha llamado muchísimo la atención que la mayor parte de los casos que hemos visto en muchas ocasiones reportados en Puerto Rico son hombres. Sin embargo, recientemente vimos un caso, por ejemplo, de una maestra con un alumno, ella de 20 y pico de años y él es un alumno de 14 años. ¿Ella se puede catalogar como una depredadora sexual? Todo depende de los indicadores y si bien tenemos que tener en cuenta que tenemos que hacer unas ciertas evaluaciones, los psicólogos y psiquiatras hacen ciertas evaluaciones para poder poner ese sello de depredador sexual, el cual a veces se hace difícil porque tiene que cumplir con ciertos indicadores según el DSM-5, que ahora ya está actualizado. De hecho, cabe señalar que el mismo libro de psiquiatría menciona solamente un 3 o 5% de los varones, que en su mayoría son varones, sin entrar en generalizar ni en el discrimen, porque este tipo, ¿cómo se llama? Las pruebas que se proveen para estos diagnósticos a veces se hacen mucho más difícil para la mujer. El por qué aún se desconoce porque el mismo libro tampoco lo sabe explicar. Es bien incierto dentro de los procesos llegar a un diagnóstico para la mujer. Así que este caso que recientemente hemos visto es un caso sumamente interesante. En su experiencia como consejera profesional, ¿ha visto casos de féminas siendo depredadoras sexuales de niños? No, no he tenido esa oportunidad. Reconozco que no sé si estaría capacitada para atenderlas, ni la mujer ni el varón.
por mis convicciones y demás, pero entiendo que de todas maneras habría que trabajar con otras situaciones comórbidas que tienen estos individuos, como podría ser la disociación, que son personas antisociales. Probablemente estos fueron jóvenes que fueron en algún momento abusados, no necesariamente, ¿ok? Pero sí, siempre hay que explorar una que otra cosa, que no necesariamente esa es la conducta que llega como un macro, como si fuera el todo, el %. Sin embargo, estas personas es muy difícil que busquen ayuda también. ¿Y a qué se debe que no buscan ayuda? Por el temor precisamente a ser señalados, a ser juzgados. Por lo general estas personas llegan a un momento en que se aíslan, cuando ellos de cierta forma o no pueden reconocer que tienen alguna conducta que tanto les está afectando a ellos, se aíslan y todo eso le crea múltiples situaciones en la sociedad. Máxime si es una situación, ¿verdad?, como el que está surgiendo en estos días, que la persona pues ya ha sido, ¿verdad?, sin querer, los medios pues ya han publicado el nombre de esta persona. Entiendo que necesita ayuda. Lamentablemente los diagnósticos mencionan y las estadísticas de que este tipo de conducta es bien difícil, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento, porque la persona tiene que aceptar unas conductas, tiene que aceptar modificarlas, y sobre todo pues cumplir con esos criterios para verdaderamente ser diagnosticada con eso de depredador sexual. Sheila, le pregunto, esta persona que es depredador sexual, el comportamiento que me mencionó, que básicamente era una persona muy solitaria, ahora es funcional, trabaja, el comportamiento que demuestra en su trabajo, en caso de trabajar, ¿es el mismo comportamiento que tiene en su hogar o en su comunidad? No necesariamente, y el hecho de ser una persona antisocial tampoco quiere decir que lo aísla. Puede ser una persona totalmente funcional, pero dentro de otras actividades de grupo, por ejemplo, podría ser que se aísle. Por ejemplo, una persona, un depredador que pues no consigue quizás la pareja idónea de acuerdo a su edad, pues obviamente se aísla de sus grupos de acuerdo a su edad y tiende a buscar estos otros grupos de menor edad. Y por eso es que en ese ambiente que llegan a convertirse en depredador sexual. Usted me mencionó hace algún rato que es probable que este depredador sexual en algún momento haya sido abusado por alguna persona, pero también me mencionó que en muchas ocasiones es sumamente difícil de identificar porque no quieren hablar, porque no quieren entrar en este tipo de conducta. Entonces, ¿cómo se maneja una situación como esta? Por ejemplo, ¿cómo mamá y papá en casa comienzan a identificar síntomas, actitudes del niño o de la niña para empezar a identificar que está siendo de alguna manera atacado de alguna forma por un depredador? Sí, es bien importante, esa pregunta es muy importante, y que los padres sean bien abiertos con los hijos, de que hablen todos estos temas siempre con los hijos, independientemente de las edades, si los hijos preguntan o no. Yo encuentro que este tipo de temas se puede hablar inclusive cuando uno ve cualquier anuncio y eso, que uno le pueda preguntar a los niños, porque a veces los niños también se cohíben. Nosotros, por ejemplo, dentro de los procesos de consejería, trabajamos la terapia de juego con los niños, la terapia de dibujo, y de esa forma podemos quizás encontrar en los niños algunas conductas que ellos puedan estar guardando o algunas situaciones que ellos no se atreven a hablar con papá o mamá. De igual manera pasa en los adolescentes, donde lamentablemente esconden este tipo de dolor. Si están siendo abusados, a veces lo manifiestan con el uso de sustancias, aislándose, así manifestando conductas que en verdad ponen en riesgo su propia vida. Obviamente esto es para opacar eso, que es lo que más le duele, pero es mejor hablar del alcohol y de las drogas que hablar de eso. Y pregunto, mamá y papá, ¿es fácil abrirse a un consejero, a un psicólogo, a un psiquiatra de que uno de los miembros de su familia ha sido abusado por un depredador sexual? No es fácil. No es fácil, y máxime si la pareja no hacen el equipo. Si solamente uno de los dos es el que está decidido a llevar esto hacia las autoridades, buscar ayuda para ese menor. Porque esa persona que toma esa iniciativa, ese papá que tiene ese valor de denunciar a las autoridades lo que está pasando con su hijo, en la mayoría de los casos, lamentablemente, la familia le da la espalda porque no quieren que se hable de esto, porque no quieren causarle más dolor al niño.
En mi experiencia particular he tenido casos donde los padres, pues cuando ya presienten de que esto lo vamos a llevar a mayores, descartan los servicios, dejan de asistir. Entonces se queda un menor con una herida abierta. Cuando después vamos a ver probablemente a unos adultos frustrados y manifestando otro tipo de conducta, porque eso no se trabajó. ¿Qué tipo de conducta ese adulto que no se atendió adecuadamente durante este proceso pudiese empezar a expresar, a demostrar? Mira, algo tan sencillo como el coraje. Y a veces se manifiesta hacia la persona que ese niño cree que sabe la verdad. Por ejemplo, papá y mamá, y entre papá y mamá, yo sé que mamá sabe que yo fui abusada, yo voy a manifestar coraje hacia mamá, porque mamá no me defendió y lo menos que yo esperaba era que mamá me ayudara. Obviamente voy a manifestar coraje hacia el agresor, porque probablemente el agresor lo tengo muy cerca, pero tengo que disimular, tengo que cambiar mi forma de ser para pretender ser lo que no soy, lo que no quiero ser. Obviamente estos niños, estos adolescentes, estos adultos manifiestan otro tipo de conducta, como podría ser, como mencioné anteriormente, intentar canalizar este dolor por medio del alcohol, las drogas, lo que está de moda ahora, cortarse. También cualquier tipo de conducta que yo pueda desviar la atención hacia eso. Pero dentro de los procesos de modificación de conducta y de la psicoterapia, por lo menos siempre llegamos, en la mayoría de los casos, bien trabajados, siempre podemos llegar a ese botón rojo que lamentablemente ese niño, ahora adulto, no ha podido trabajar. Y es increíble ver cómo ellos, pues obviamente, pues pueden abrir su corazón y ellos como adultos ya tomar otra acción. Importante que mamá y papá empiecen a identificar algunos indicios, algunos indicativos que puedan empezar a tener esa niña, ese niño durante ese proceso, que usted ya los ha descrito muy bien, y buscar ayuda de un consejero profesional, Claro, de un claro. psicólogo y de un psiquiatra. Claro que sí. Ustedes, Inclusive hay que incluir el neurólogo. ¿por qué el neurólogo? Porque inclusive a veces, bueno, para el depredador, en ocasiones se ha demostrado que hay particularidades dentro del embarazo cuando ese joven, esa persona nació, tuvo situaciones dentro del parto. Para que veas cuán amplio es esto. Para el depredador es bien amplio la gama, el abanico se abre demasiado para llegar a un diagnóstico. Ahora bien, para el niño abusado, para los padres poder identificar, es bien importante que estén bien pendientes los niños cuando se retraen nuevamente, que a veces nuevamente ya después de adultos o más grandecitos, nuevamente comienzan a mojar la cama, a las pesadillas, a mencionar cosas que no son dentro del vocabulario de la familia, a tomar actitudes, inclusive en la forma en que se sientan, que hablan o que se manifiestan dentro de la comunidad adulta. Un visitante, cualquier persona que llegue a la casa y ese jovencito, ese niño, es demasiado muy atento hacia un extraño, eso es un indicador de que tenemos que levantar bandera. Eso no quiere decir que el niño fue abusado, para nada, pero tenemos que levantar bandera de que si hay un cambio en la conducta de ese jovencito, de ese niño, prestarle atención. Sheila, ¿cómo se te consigue? Pues me pueden conseguir en el 504-6583 o en la página web www.consejeriadepareja.org. Te agradezco que hayas estado esta noche con nosotros. Voy a la pausa y en breve regreso a Entre tú y yo. ¿Quieres un cambio de imagen? Ponte Guapa Salón by Carola cuentan con las profesionales y expertas de belleza para que tengas el cambio que anhelas. Corte, color, secado, plancha, tratamientos hidratantes, queratina, botox, agave, entre otros. También realizan depilación, arreglo de uñas y maquillaje. Recuerda que en Ponte Guapa Salón te esperan Carola con su equipo de profesionales para consultas de martes a sábado de 9 a 6 de la tarde. Están ubicados en la avenida Luis Muñoz Marín frente al Fondo del Seguro en Caguas. Para citas puedes llamar al 787-347-8887. 787-347-8887. Ponte Guapa en Ponte Guapa Salón by Carola.